Ok, perfecto. Gracias por acompañarnos este viernes. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este Masterminds. Diego, no sé si nos acompañas con tu cámara. Buenos días, hola Pablo, hola a todos. ¿Me pueden ver ya? Sí, perfecto. Perfecto, buenos días. Pues Diego, bienvenido a Masterminds, bienvenido a este espacio de compartir buenas prácticas con todos nuestros amigos de Latinoamérica. Hoy nos acompaña gente de diversos países. Todavía no me pasaron el dato, pero normalmente tenemos acompañantes de Sudamérica y de Centroamérica, y a veces se conectan también amigos desde España. Así que Wow. por si acaso todavía está alguno por aquí, y México también se conectan bastantes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes en Masterminds y en Éticos por la invitación, a ti, a Ingrid. Y no, para mí es un gusto acompañarlos y espero pues poder aportar un poquito de mi conocimiento a los colegas que nos acompañan hoy. Realmente es un gusto y un honor acompañarlos la mañana este viernes. Frío viernes acá en Bogotá. Bueno, buena mañana bogotana tiene que ser fría, si no, Sí, no es eso. mañana bogotana. Bueno, Exactamente. pues para presentarte como se debe, Diego, y para presentarles a todos un poquito de nuestro invitado del día de hoy, les quiero hablar un poquito de Diego Pinzón. Él es ingeniero financiero de la Universidad Piloto de Colombia, con estudios de especialización en mercados de capitales y finanzas de la Universidad del Rosario. Tiene 15 años de experiencia en temas de control interno y compliance en compañías multinacionales. Se ha desempeñado en diversos roles de áreas de compliance a nivel nacional e internacional y se ha enfocado principalmente en la prevención, mitigación y gestión de riesgos de cumplimiento dentro de las actividades diarias de la compañía, tanto a nivel estratégico como también operacional. Actualmente es Compliance Officer de Siemens Energy Colombia, y la idea es iniciar a compartir con ustedes qué hay detrás de una crisis, cuáles son las oportunidades y cuál es el contexto de de todo lo que sucedió. Así que Diego, bienvenido oficialmente a Masterminds. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues en línea de lo que acabo de compartir y en línea de esas ideas que tenemos preparadas para todos los invitados de hoy, um, yo creo que siempre es bueno tener un poquito del contexto. Creo que valga decirlo, uno de los casos de éxito más grandes que ha habido en compliance ha sido el caso de Siemens. Así que no hay que enfocarlo sobre lo malo, sobre lo que pudo haber sucedido en un momento, sino que creo que el gran mérito que tiene este caso es todo lo que se hizo y todo lo que se enmendó y cómo ahora Siemens se ha convertido en un referente. Entonces, Diego, te dejo platicarnos un poquito de eso. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las motivaciones, las reacciones iniciales, perdón, de todo lo que sucedió alrededor del caso Siemens? Perfecto. Gracias, Pablo, y gracias a todos los que nos acompañan. Primero, un poquito de contexto. Siemens Energy, yo soy el Compliance Officer de Siemens Energy. Siemens Energy es una compañía que, digamos, en el año 2019, el grupo alemán Siemens toma la decisión de separar todo su negocio de energía y crear una compañía totalmente independiente. En este caso, somos Siemens Energy, una compañía que no hace parte del grupo Siemens. Siemens es uno de nuestros principales accionistas, pero no hacemos parte del grupo. Pero la información que yo voy a compartir con ustedes, aceptando la invitación de Pablo y de éticos, está basada en la experiencia que yo viví al estar en Siemens. Es información que es 100% pública, o sea, es información que ustedes pueden consultar en la página del DOJ o pueden buscar en Google y van a encontrar muchísima información sobre el caso Siemens. Entonces, simplemente haciendo esa salvedad, Siemens Energy, una compañía totalmente independiente, pero a nuestro programa de cumplimiento estar basado 100% en el programa de Siemens y al haber casi todos los miembros del equipo de compliance de Siemens Energy venir de Siemens, pues hemos vivido esa experiencia y podemos hablar de primera mano. Ahora bien, ya entrando de lleno a lo que sucede en el caso Siemens, como se llama, para dar un poco de contexto, hacia finales del año 2006-2007, 2006, noviembre del 2006 para ser exactos, oficiales o autoridades alemanas toman la decisión de allanar las principales oficinas de Siemens en Alemania y de algunos de sus colaboradores. ¿Por qué? Y aquí es importante empezar a ver ciertos puntos claves. Porque se habían detectado en base a una denuncia interna, es decir, una denuncia de un colaborador de la compañía, había informado a las autoridades
lo que se conoce como un whistleblower o un informante, denunció a las autoridades alemanas que había sospechas de que en ese momento Siemens había o estaba incumpliendo ciertos temas relacionados con temas de anticorrupción en diferentes partes del mundo. Las autoridades alemanas evalúan la denuncia y toman la decisión de proceder con la misma. Y aquí es importante empezar, como dice Pablo, a ver, claramente hay que ver las oportunidades, pero primero tenemos que entender qué es lo que se enfrentaba esta organización. La organización se enfrentaba principalmente a que entendamos que Siemens en ese momento era una de las principales compañías alemanas, por no decir que la principal, y una de las principales compañías europeas. Que las autoridades hayan tomado la decisión de allanar y de entrar con fuerza a una organización como Siemens con más de 200 oficiales de diferentes áreas de la justicia muestra el gran impacto que esto podría tener. Esto genera un riesgo muy grande para la compañía, se empiezan a adelantar las investigaciones y se empieza a evidenciar que las denuncias tenían fundamento. Y aquí hay que entenderlo primero. Cuando una compañía, por eso digamos que es muy importante entender esto, cuando a mí alguien me dice, no, es que, ay, eso si a uno le ponen una multa por corrupción, una investigación, eso no es grave, no sé qué, les digo, los que los desafortunadamente lo vivimos sabemos que eso no es cierto. Porque a veces, y yo se lo digo a la gente, la multa es lo menos grave. Porque tú cuando estás en un escándalo de corrupción o en una crisis de este tipo, llamémoslo más una crisis, eh, a ti tú tienes frentes por todas partes. Esto es, disculpen el ejemplo que voy a usar y espero no herir ninguna susceptibilidad, es como tú entrar a una unidad de cuidados intensivos. A ti todos tus órganos te empiezan a fallar. ¿Y a qué me refiero? Tienes a las autoridades pidiéndote información, entrando en tus sistemas, entrando en todo tu proceso. Tienes a tus clientes que ya no saben si quieren confiar en ti o no porque no saben qué va a pasar contigo. Y tienes internamente tienes un gran problema y es porque tus colaboradores tienen miedo. Muchos colaboradores no quieren continuar en la compañía porque obviamente se sienten engañados y también pues nuevos colaboradores no van a querer ingresar. Entonces, digamos lo que tú tienes una tormenta perfecta. Se empiezan a generar este tipo de escenarios. ¿A qué se enfrentaba la compañía? Y hay que ser muy sincero, en ese momento Siemens se enfrentaba primero a ser sancionado y a ser impedido de trabajar con el sector público por más de 20 años en múltiples regiones, o sea, en múltiples jurisdicciones, que para una compañía como Siemens o ahora Siemens Energy en el caso nuestro, pues que te prohíban trabajar con el sector público es casi como que te quiten el 50-60% de tu negocio dependiendo el ramo en el que te muevas. Segundo, se enfrentaba a una multa de aproximadamente 10 billones de euros, es decir, 10.000 millones de euros, que queremos ser claros, en ese momento se analizó y la compañía decía, si nos multan de esta forma, no hay forma de que la compañía sobreviva a esta multa. Tercero y cuarto, primero el daño reputacional a largo plazo, y cuando quiero decir a largo plazo me refiero a que la compañía no se pudiera quitar ese estigma de ser una compañía que no actuaba dentro de la ley. ¿Por qué? Porque el daño a corto plazo ya estaba, ya era un hecho, pero el daño a largo plazo era algo que preocupaba porque pues lo hemos visto en los últimos años, cuando una compañía se enfrenta a un escándalo de corrupción tan fuerte, a veces es muy difícil salir de ahí. Y por último, la compañía, que en ese momento tenía aproximadamente unos 150 años de historia, 160, se enfrentaba a la quiebra. Estos eran los escenarios que una organización se enfrentaba. ¿Por qué me parece importante aquí hacer énfasis en este punto? Porque creo que es base para lo que Pablo pregunta y es ver la oportunidad en la crisis. Y aquí entra mi primer comentario. Teniendo todos estos escenarios, la compañía, su management, toma un análisis interno y tiene dos caminos. Uno, optar por llenarse de abogados y tratar de entorpecer o dilatar la acción de las autoridades, que es válido, legalmente es posible. Yo aclaro, yo no soy abogado como Pablo lo mencionó, pero esto puede tener unos impactos muy fuertes. O segundo, optar el camino que tomó Siemens y que yo admiro realmente, y es decir, vamos a colaborar con las autoridades. Y aquí es el primer punto fundamental. Cuando uno tiene una crisis, uno tiene que tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? Y aquí Siemens tomó la decisión de voy a colaborar con las autoridades. ¿Qué significó esto? Que finalmente en ese momento Siemens obtuvo la multa más grande por temas de FCPA, la ley norteamericana de prácticas corruptas en el extranjero, y la multa ascendió a 1.2 billones de euros, es decir, casi el 12% de lo que principalmente se temía. Pero Siemens pagó aproximadamente. ¿Y por qué la multa? Van a decir algunos, ¿por qué tomó una multa de casi un 10% de la multa que se exponía a la organización? Porque tomando esta posición que les menciono de colaborar con las autoridades, Siemens inmediatamente empezó a invertir mucho dinero en contratar
compañías de forenses, auditoras forenses, para que empezaran a auditar todos sus libros y toda la información que encontraba se la fue entregando a las autoridades. Entonces la compañía dijo, las autoridades tomaron una posición y dijeron, mire, nosotros vemos un serio compromiso de colaboración y por lo tanto confiamos en la organización y vamos a tener, llamemos así, un acuerdo de clemencia, lo que se firmó con Siemens. En ese momento, que esto está disponible en la página del DOJ, como les menciono, se toma este acuerdo, se pone un monitor, se toman diferentes medidas, pero la sanción es mucho menor. Entonces, el primer punto que yo menciono que es clave es la posición que tomó la organización de no es tratar de entorpecer a las autoridades, sino apoyar, asumir la culpa y decir, aquí tenemos que cambiar. Y eso es clave también cuando tienes un proceso de estos. Y es enfocarte en qué vas a hacer. ¿Voy a cambiar, voy a aceptar mi culpa y voy a mejorar? ¿O voy a tratar de evadir, dilatar o demorar la acción de la autoridad? En el caso de Siemens, y es algo que yo reconozco con orgullo, creo que actuaron correctamente y por eso se da ese cambio de 180 grados del que vamos a hablar poco a poco más con Pablo durante esta sesión. Buenísimo, ¿no? Pues ese contexto definitivamente nos deja bajo un panorama en donde la organización tuvo un punto de inflexión fuertísimo. Si tú tuvieras que opinar al respecto, como una opinión muy personal, ¿cuál fue ese punto de inflexión? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron, bajo lo que decías, bueno, tenemos la opción o de entorpecer o de colaborar? ¿Qué crees tú que fue lo que motivó esa decisión? Mira, yo creo principalmente, pues obviamente lo vivimos desde lejos porque yo estaba acá en Colombia, yo estaba ingresando en la compañía en esa época. Creo que el principal detonante, creo que la compañía hizo un análisis serio y se dio cuenta que, como les mencionaba yo, si realmente las autoridades, primero yo creo que fueron conscientes de que sí había un comportamiento errado, se habían hecho cosas mal, eso fue lo primero, internamente aceptar, porque cuando, también hay que decirlo, si tú realmente a conciencia crees que no se ha cometido nada, pues tú tienes el derecho a defenderte. Pero cuando tú a conciencia crees que realmente sí hubo fallas en tus procesos de control, sabes a lo que te expones, que lo que les decía a ustedes, esta sanción de la multa económica, pero también el daño reputacional y ser excluido de ofertas a nivel mundial. La compañía dijo, o aceptamos el mea culpa y realmente tenemos un cambio con la conciencia, o la compañía no va a sobrevivir. Si tú me dices cuál es ese detonante, eso que genera ese cambio, es realmente aceptar que la compañía probablemente no hubiera sobrevivido si no se genera un cambio. Yo creo que eso fue fundamental, tener yo no sé cómo decirlo, como aceptar la realidad de que esto no iba a ser algo que se iba a poder tapar, como hicimos por acá en Colombia, yo creo que en muchos países latinoamericanos, tapar el sol con un dedo. Entonces, yo creo que eso genera el cambio. ¿Qué deriva ese cambio también? Pues hay que empezar a tener cambios estructurales en la compañía, es decir, no es solo hacer el mea culpa de, ok, lo hice mal, pagar auditores externos, sino generar un cambio interno dentro de tu organización. Y ahí lo que se ve es primero, y aquí dalgo algunos puntos, lo primero que uno tiene que analizar es que si alguien va y mira la historia, como les digo, todo esto está disponible. En ese momento, Siemens contaba con un programa de compliance. Siemens tenía un programa de compliance, pero desafortunadamente, y aquí es lo primero que les voy a decir, en algunas compañías ocurre que implementamos compliance, programas de compliance por cumplir. Se ve muy bonito en el informe de fin de año, se ve muy bonito en nuestra página web, pero no Estos los diseños interiorizamos. preciosos, pero nada. Exacto, tú ves, no voy a entrar con nombres, pero si tú busquen, alguien quiere hacer el ejercicio, busque los 10 mayores escándalos de corrupción de FCPA y al mismo tiempo busque los códigos de conducta de esas empresas y todos eran perfectos. O sea, vamos a actuar con integridad, con bla, bla, bla. Entonces, lo primero es, ese es el primer error y yo creo que ahí tenemos que tener cuidado, es implementar compliance como por cumplir. La compañía se dio cuenta que teníamos un programa de compliance de papel o que Siemens en ese momento tenía un programa de compliance de papel, pero dijo, ahora tenemos que darle un cambio. Y ahí viene lo segundo, se hace un cambio estructural en la gerencia global de la organización. Es decir, no todos, pero principales managers de la compañía fueron retirados de la organización. Se hace, vuelvo y hago el ejemplo de los cuidados intensivos. Cuando tú estás en cuidados intensivos, pues yo no soy médico, pero entonces los doctores te ponen mayores medicinas, mayores equipos, porque tienen que monitorearte todo. Eso también pasó con nosotros. Es decir, tuvieron que monitorear todos nuestros o los procesos de Siemens en ese momento. Es decir, empezó mayores controles, cambios estructurales en temas de cumplimiento, mayor poder al área de compliance
compliance para que ya no fuera un área de que simplemente se ve bonito y el compliance officer dijo, pero nadie le pone cuidado. Entonces, ahí se presenta ese cambio. Es decir, primero es aceptar a lo que nos enfrentábamos y el segundo punto, aceptar lo que eso iba a requerir para nosotros como organización, o en ese caso Siemens, ahora es nosotros Siemens Energy, lo que iba a requerir para la compañía ese cambio. Si la compañía realmente quería tener un cambio de verdad y continuar en el tiempo, debería hacer un cambio profundo y no simplemente voy a decir un ejemplo, ay, la embarré, pero vuelvo y reincido, porque eso también es importante que lo tengamos presente. Y es algo que nosotros tenemos muy en la mente. Tú puedes caer una vez, te puedes equivocar, implementas las acciones y el regulador, la sociedad, todo el mundo puede que te crea. Dices, la compañía pasó por un proceso de reestructuración. Pero si vuelves y recaes, ya no te van a creer de la misma forma, no van a ser tan condescendientes contigo, no te van a tratar de la misma manera, sino van a pensar primero que vuelves a hacerlo y que la primera vez cuando les dijiste que habías cambiado los estabas engañando. Entonces también eso es clave. Entonces creo que ahí se empieza a dar todo ese giro en la estructura de Siemens y es realmente hacer un cambio interno que hasta el día de hoy, bueno, hasta que fui empleado de Siemens y ahora funcionario de Siemens Energy, lo vemos en el día a día de nuestras operaciones. Realmente es un discurso o es un tema que está, como nosotros decimos, en el ADN de la organización. Entonces yo creo que ese es también lo que genera el cambio. Y claramente aquí viene una serie de cambios en procesos y eso que si quieres hablamos un poco más en detalle, pero principalmente es eso, ser realistas y saber a lo que te enfrentas y que si realmente no tienes un cambio interno fuerte, no vas a lograr convencer a no vas a poder sustituir. Y aquí también hago un paréntesis y digo, en la mayoría de las organizaciones yo diría no sé, voy a decir, me arriesgo, el 95% de la gente es gente buena, pero a veces el actuar de unas manzanas podridas, por usar una expresión, puede afectar a toda una compañía. Entonces, eso es lo que también tenemos que ver, que tenemos que trabajar en identificar y aislar esas manzanas. Y la compañía se dio cuenta de que no podía votar por la borda en el momento casi 400.000 empleados, donde 90, 95 o más por ciento eran gente que realmente estaba comprometida con hacer las cosas bien. Yo creo que el hecho de haber tomado una decisión como la que se tomó de reconocer, para mi personal punto de vista, yo siempre he creído que lo más difícil que puede haber en este mundo es reconocer los errores. Ujú. Entonces, si como persona eso es para mí una regla a nivel corporativo, tener que poner de acuerdo a tanta gente en decir sí, mea culpa y ponerlo aparte de todo en público y debe ser una decisión muy compleja. Pero bueno, hablando ahora, ya empezando, ya tenemos el contexto y como hablábamos en su momento, Diego, pues era muy importante tenerlo para poder ya empezar a platicar sobre esto y sobre ya, creo que los puntos que nuestros invitados que están más interesados de conocer. Y es, bueno, nos pusiste ese contexto, las cosas están negras, los reguladores están encima, aceptan un trato y les dicen, bueno, go ahead. ¿Cuáles fueron esas 3, 4 acciones iniciales que tomó Siemens en ese momento y que dijo, bueno, como decías, bueno, metieron los doctores y toda la cuestión, okay, ¿cuáles fueron esas 3, 4 cosas que hicieron estos médicos en ese momento para empezar a sacar la nave Ujú. del Dale. encallamiento? Mira, yo lo primero que pensaría es, obviamente aquí voy a unir dos puntos y es, uno, el cambio de la gerencia y en lo que se conoce como el Tom from the top. ¿Qué quiere decir esto? Y yo creo que todos lo hemos escuchado los que hemos trabajado con compliance, el Tom from the top y demás, y es ya no tener ese compliance como algo por cumplir, sino como algo que hace parte de la estrategia de una compañía. Entonces, eso fue lo primero. Empezar a decirle a la gente y no solo decirlo de labios para afuera, sino de verdad aplicarlo en el día a día de que compliance y actuar con integridad no era una opción, era la única opción. Entonces, eso fue lo primero, ese tom from the top muy claro de la compañía diciendo tenemos que actuar correctamente porque si no, no vamos a sobrevivir. Entonces, eso empieza a generar ese cambio cultural en las personas, porque si tú no tienes ese apoyo de tu management a todos los niveles, donde si tú empiezas a tener en compañías ese espacio en el que yo me salto el proceso y después mi jefe me ayuda a regularizarlo, no vas a lograr cambios culturales. Tiene que ser claro que la política de cumplimiento y de ética de una organización va desde el dueño o el ejecutivo más alto en la organización
hasta el practicante o la persona más junior que acaba de ingresar, que tiene 16, 17 años y ese es su primer trabajo. O sea, lo primero fue el Tom from the top y que sea un tema muy claro y una conducta de cero tolerancia. Ahí yo creo que ese es el primer cambio y es fundamental. Ahora ya, apoyado en ese cambio de cero tolerancia y de un Tom from the top fuerte, empiezan cambios como, por ejemplo, generar un nuevo código de conducta que sea más amigable con la gente, que sea claro, porque aquí ya otro punto importante, cuando hablamos de código de conducta, tiene que ser un documento amigable, tiene que ser un documento sencillo y un documento que englobe los valores de una organización. Por eso yo no puedo tomar el código de conducta de cualquier otra compañía e implementarlo en mi organización porque no tiene sentido. Es como tratar de meter un triángulo en un círculo, eso nunca va a funcionar. Entonces, Tom from the top, código de conducta, obviamente un tema de controles fuertes y ahí viene el tema de que cuál es el rol del compliance officer y yo creo que lo vamos a hablar más adelante, pero en ese momento el área de compliance se vuelve como un guardián que tiene que garantizar que todo funcione correctamente porque estás en una situación delicada y si estás en una situación delicada tienes que tener un departamento de compliance fuerte con controles muy fuertes que te permitan saber que las cosas están funcionando bien y que puedas detectar a tiempo desviaciones. Entonces yo te diría, eso también. Y otro punto que es súper importante es involucrar, porque el cambio no puede ser solo interno, sino también tiene que ser externo. Y cuando me refiero a externo, me refiero a tus clientes, tus proveedores, tus principales stakeholders. Tienes que involucrarlos. Entonces también tienes que tener un código de conducta fuerte. Fuerte me refiero en el que sea muy claro y muy tajante en qué está permitido y qué no está permitido con tus proveedores. Tienes que definir reglas muy claras con tus clientes para que ellos sepan que tu organización solo va a actuar dentro de los límites de la ética. Entonces, eso yo te diría que son los cuatro grandes cambios que te diría. Tom from the top, código de conducta muy claro y que toda la gente lo pueda entender y socializarlo. Un departamento de compliance fuerte e involucrar a tus stakeholders, entiéndase, clientes, proveedores, competidores, es decir, la embarré, pero eso era el pasado y acá estoy. Porque también, pues hay que ser sincero, va a haber gente que va a querer aprovechar tu mala hora para quitar tu pedazo, tu tajada del mercado. Entonces tú tienes que ser muy claro. Entonces yo te diría, si me pones a resumirlo, te diría, para mí esos son los cuatro puntos principales, de ahí de pronto se derivarán muchas cosas adicionales, pero esos son los cuatro puntos que yo te diría que son claves y que son vitales para generar un cambio organizacional y para poder, como tú dijiste que me parece súper importante, ver la oportunidad en la crisis. Y es generar ese cambio, aliarte, buscar aliados y mostrar los beneficios de ese cambio. Entonces, esos para mí son los cuatro puntos que yo te resumiría en relación a eso. Ok, ¿no? Y muy en línea de todo lo que comentabas, Esaú Padilla nos comenta que ahí es donde toma todo sentido, ¿verdad? Que el cambio debe ser cultural. Y aquí también Maura, Juan Carlos Curiel nos pone un comentario interesante que creo que estamos en el momento, las tres cosas que nos ingresaron, creo que estamos en el momento como para comentarlos. Dice Juan Carlos, fui colaborador de Siemens Healthcare Division entre el 95 y 2000. Y su pregunta es cómo concientizar a la organización para que actúen proactivamente y no esperar a que suceda un incidente con autoridades. Ok. Mira, yo lo diría en el caso, o como lo he visto yo en la compañía desde que estoy acá, principalmente es mostrarle a la gente, número uno, a qué te enfrentas si no haces las cosas correctamente. Y vuelvo y repito lo que mencioné hace unos minutos, cuando tú ya lo has vivido, sabes que no es, ay, no, eso no va a pasar, eso sí puede pasar. Número dos, yo creo que es importante, y ahí me adelanto un poco, es tratar de buscar aliados en la compañía. ¿Y a qué me refiero con aliados? El departamento de las áreas de compliance, yo escuchaba el otro día en una charla, decían, no somos un tema sexy, no somos el tema más interesante en la que todos quieren hablar. Pero entonces a veces, yo creo que a veces cuando estamos en áreas de compliance cometemos un error y es enfocarnos en todo el tema de la sanción, y se ve como una carga y la gente lo ve como, "Ay, llegó el de compliance o me toca ir a la oficina del de compliance o cosas así. Y tenemos que cambiar un poco y es mostrar si hay unas obligaciones, claramente unas obligaciones regulatorias que cada vez son mayores, pero también hay unos beneficios muy grandes para las organizaciones. Tienes unos beneficios económicos a largo plazo, tienes unos beneficios reputacionales que van a derivar, por ejemplo, en atraer mayor talento, en retener el talento, y también tienes otros beneficios como, por ejemplo, seamos sinceros, si tú te pones a mirar
el dinero que pierde una compañía por prácticas ilícitas es muy alto. O sea, no recuerdo, pero sé que hay estudios donde dicen, por ejemplo, si tú no pones límites claros a las políticas de viajes o regalos de tu organización, mira cuánto dinero estás perdiendo en el año, que eso al final, y es lo que yo digo, mira, yo termino esta charla contigo y en una hora yo estoy acá en la sede nuestra que está a las afueras de Bogotá y en una hora empiezo una charla con la gente de nuestra fábrica, de nuestra planta. Y yo les digo a ellos, que son la gente más consciente, les digo, a veces la gente piensa que uno es una empresa muy grande y nada le va a pasar. Pero les digo, de grano en grano se llena el saquito, como dicen las abuelitas. Entonces tú tienes que decirle a la gente, si ves algo, repórtalo, actúa proactivamente, porque puede que tú estés pensando, ay, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero te aseguro que si algo llega a pasar, probablemente tu puesto de trabajo se va a ver afectado. Y yo también digo que no solo hay que recurrir al miedo en eso de que me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, sino también hay que recurrir, yo digo, en esta época de la hiperconexión, que estamos todos hiperconectados, no hay nada más bonito que uno sentirse orgulloso y decir con orgullo, yo hago parte de esta organización. No hay nada, por más que te paguen el mundo de dinero y andes en el carro último modelo, que tú tengas que decir, ¿dónde trabajas? En Siemens Energy, porque te da vergüenza, porque es una compañía que sale en los titulares. Yo soy feliz diciendo que trabajo en Siemens Energy, que trabajé en Siemens, me siento totalmente orgulloso. Entonces también es trabajar eso en la gente, decirle, mira, este es como nuestra casa, protejámosla todos, que es un trabajo difícil, que tienes que dar garantías y eso obviamente si quieren lo hablamos más tarde, pero tienes que dar garantías al denunciante, tienes que mostrar efectividad, pero tienes que mostrarle que es nuestra labor de cada uno de nosotros garantizar el éxito. Yo le decía a los colaboradores, les digo, miren, Siemens Energy tiene 92.000 empleados, más o menos alrededor del mundo, y tenemos un área de compliance de más o menos 400 colaboradores alrededor del mundo. Les decía, no puede haber un compliance officer detrás de cada uno de nosotros. El éxito o el fracaso de nuestro programa depende de cada uno de nosotros. El compliance está ahí para apoyar dudas, para aclarar conceptos, para ayudarte a lograr tu objetivo. Pero el compliance officer no te va a decir si está bien o mal el día a día porque no está encima tuyo viviendo. Entonces, hay que trabajar eso. Hay que decirle a la gente, esto lo hacemos por todos. Es un tema no solo de compañía, sino de sociedad, pero también hay que darle las garantías. Entonces, yo diría que es un proceso y entiendo el comentario del colega, sobre todo porque te lo digo, recién ocurre la crisis, pues había miedo, había temor, había zozobra, pero creo que la compañía ha logrado, bueno, Siemens logró atravesar ese punto y ahora Siemens Energy, Siemens Health Needs también tienen estructuras de compliance muy, muy fuertes que siento que les ayuda. No son perfectas, eso también lo quiero decir. No hay programa de compliance perfecto. Cuando piensas que tienes un programa de compliance perfecto, vas rumbo al problema, pero son programas de compliance que se han adaptado a sus necesidades, siguen trabajando para mejorar porque el negocio cambia, pero creo que la gente se siente confiada de actuar dentro de ellos. Y eso es lo más importante, genérales esa confianza a tu compañía de que tu programa de compliance genera valor y es útil no solo para la organización allá en tu casa matriz, sino para cada uno de nosotros en nuestro día a día. Oh, genial. Y mira, y también en línea del punto 4 que mencionabas de esas 4 acciones que se tomaron, Maura Sánchez nos pregunta que cuál sería la recomendación en cuanto a los códigos de ética de partes interesadas. En el caso específico de los proveedores, ¿deberían de tener los proveedores un código de ética separado o Mm. mantenerse siempre dentro del mismo código y solo hacer un reenfoque? ¿Cómo podrías apoyar ahí a Mauro? Dale, mira, en el caso nuestro, en el caso de Siemens Energy, nosotros tenemos dos códigos de ética separados. Digamos que los pilares o los valores son los mismos, pero el enfoque es diferente, porque el enfoque de nuestro código interno está muy en función de cómo actuamos como ciudadanos Siemens Energy, qué espera la compañía de nosotros, y hay unas ciertas digamos que conductas muy claras y muy definidas. En el código de ética para proveedores, aunque también se menciona eso, ya los requerimientos son un poco más, llamémoslo así, tienen que entrar un poco más en el área legal también, porque ahí ya hay una relación comercial donde si tú incumples tal cosa, yo soy responsable y tú eres responsable. Entonces, yo sí recomiendo que los códigos de ética sean diferentes porque el público objetivo es diferente. Obviamente, pues tienen que compartir llamémoslo así, una estructura común, y es, pues tú no puedes decir al interior, y voy a usar un ejemplo tonto, pero voy a decirlo, tú no puedes decir al interior, dentro de la compañía está permitido recibir todos los regalos que yo quiera o hacer todo lo que yo quiera, y a tu proveedor exigirle lo contrario. No. Tú tienes que ser alineado. Lo que tú le estás pidiendo a tu gente, se lo tienes que pedir a tus proveedores, o por lo menos
darle unas reglas, porque tú tampoco puedes entrar a regular sobre ciertos temas internos del proveedor. El proveedor tiene su autonomía, pero sí hay unos temas como no damos regalos de cierto tipo, no vamos a hacer ningún tipo de pago para obtener un contrato, no incumplimos leyes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí son dos documentos separados en el caso nuestro, pero comparten una estructura común. Pero por la forma en que están redactadas, el público objetivo, pues sí deben ser, pienso yo que sí debe manejarse separado en lo Me hace posible. todo me hace todo el sentido del mundo. Mira, y aprovechando el comentario que hizo Esaú también, en donde se refería al tema de cultura, eh, yo creo que al hablar de cultura, también se habla de resistencia al cambio de cultura. Ujú. Y Sí, bueno, y la resistencia al cambio, ¿cómo la vivieron? Creo que eso también es interesante porque sí he escuchado a muchos de nuestros clientes decir es que mira, hay una resistencia pasiva, hay resistencia activa, hay resistencia descarada. O sea, todo cambio, aunque sea positivo, siempre presenta resistencia. Cuéntanos claro. un poquito de eso. ¿Cómo manejaron esa resistencia? ¿Cuáles fueron los puntos que vieron que tuvieron que resolver, esos retos que tuvieron para resolver la resistencia a esos cambios? Claro, digamos que como tú lo mencionas y te lo han mencionado tus clientes y tus colegas, es siempre hay resistencia porque aunque el cambio sea positivo o negativo, yo creo que la mayoría de seres humanos tenemos cierto nivel mayor o menor de adversidad al cambio y genera resistencia, porque muchas veces nos puede sacar de zonas de confort. Ahora bien, en el caso de Siemens, fue pues obviamente un cambio drástico, porque como te digo, es meterte a una unidad de cuidados intensivos con todo lo que eso requiere. Claramente hubo resistencia, ahí hubo que trabajar mucho el tema de la comunicación. La comunicación en temas de cumplimiento es clave, o sea, es un pilar que ustedes lo saben y todos lo sabemos, y el que no lo sepa se lo decimos. Uno de los pilares claves del tema de compliance para tener un programa de compliance efectivo es comunicar. La comunicación y la capacitación son la base de todo. Si tú no comunicas y no capacitas, no logras tener éxito. Ahora bien, se trabajó mucho en capacitación y en comunicación, pero obviamente llega un punto en el que la comunicación y la capacitación, donde tú explicas el por qué estamos haciendo esto, es muy importante a la gente explicarle el por qué. No decirles que ahora se hace así, y punto, sino decirle por qué se hace así. La mayoría de la gente, cuando entendemos el por qué o las razones que hay detrás de un cambio, pues lo aceptamos con mayor facilidad. Pero aún después de que tú has invertido mucho tiempo, recursos, esfuerzo en capacitar, en concientizar, en comunicar, sigue habiendo gente resistente al cambio, tienes que ser ya atacar esos problemas directamente uno por uno y explicarle que la cultura de la compañía cambió y o tú cambias con la compañía o cambias de compañía. Y es así de sencillo. Porque volvemos al punto, como organización tú no te puedes exponer a que hay ciertas personas que son adversas al cambio y cuando ya les has explicado, cuando ya les has dado razones y esa adversidad al cambio va en contra de los valores de tu organización, porque es importante entender eso. Estos eran unos cambios que iban alineados a la nueva visión de la organización. Si estas personas adversas al cambio van en contra de esa nueva visión, tal vez están en el lugar equivocado. Y es tu deber tomar esa decisión a tiempo. Suena trifeo, suena doloroso, pero es mejor, porque si no, eso se empieza a expandir. Entonces, esta persona empieza a hablar con sus colegas y estos a su vez, y empieza a generar un ambiente, se te empieza a crecer, como decimos aquí, el problema, y de un momento a otro hay que tomar decisiones radicales. Yo no voy a decir que todo el que dice yo no estoy de acuerdo hay que sacarlo, ni más faltaba. Al que no está de acuerdo hay que explicarle, hay que darle las herramientas, hay que explicarle el por qué, hay que hacerlo entender, porque mucha gente puede pensar, entonces me van a echar. No, no te van a sacar de la compañía. Disculpe la palabra echar, es muy colombiana. No te van a sacar de la compañía, pero vamos a hacer un proceso de recapacitación, de que aprendas cómo te tienes que mover. Pero si después de todo eso, tú no lograr que esas personas se adapten a tu nueva cultura, pues la cultura de la organización es lo que tiene que primar. Y tal vez, como digo yo, o cambias tu forma de ver la vida y te adaptas a la cultura o cambias de compañía. Pues es tu decisión al fin como individuo. Y también creo que es muy importante buscar aliados dentro de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque nosotros las personas que trabajamos en compliance
tenemos una responsabilidad y es que tenemos que ser expertos, apoyar y todo lo demás, pero no nos las sabemos todas y eso tenemos que tenerlos muy claro. Entonces tú tienes que buscar aliados dentro de las áreas de ventas, las áreas comerciales, las áreas de ingeniería, las áreas de proyecto, las áreas de oferta y empezar a encontrar esas personas claves que, no, que esos líderes, que los líderes no simplemente son los jefes, sino muchas veces pueden ser colaboradores del mismo rango de las demás personas, pero que tienen una capacidad de liderazgo, las demás personas los escuchan, tratar de identificar en esos líderes qué los motiva, el tema ético, el tema de la imagen, de sentirse orgullosos de su compañía, tal vez el miedo de que la compañía le pase algo y apoyarte en esos líderes para que ellos te ayuden a transmitir el mensaje. Pero volvemos al punto. Si las personas siguen reacias al cambio, tú como organización tienes que tomar una decisión. Es decir, el último recurso, pero tienes que tenerlo ahí en tu caja de herramientas. Y por eso también aquí todo se entrelaza, y es ahí también tiene que haber un tone from the top y un apoyo de la gerencia. Para cuando se tengan que tomar este tipo de decisiones drásticas, que esperamos que sean lo menos posibles, pues haya un apoyo de tu gerencia que diga, no me importa que sea el vendedor que más vende, si no está alineado a nuestros valores éticos y a nuestra cultura corporativa, no debería ser parte de esta organización. Para mí, yo Así creo es. que eso es el fundamental, o sea, es moverte en ese campo. Darle la coherencia al Coherencia es la programa, palabra. Exacto, totalmente. Pablo. Hay que ser coherente. Si tú no eres coherente entre lo que dices y lo que haces, tienes que tener el programa mejor diseñado, las herramientas más bonitas, haberte gastado es una fortuna, no te va a funcionar. La coherencia es el pilar fundamental de un programa de compliance. Súper importante esa palabra. Mira, y me quedé pensando todo lo que comentabas respecto al tema de los retos y todo, y mencionabas algo, el ser visto como policía, el ser visto como enemigo. ¿Qué hicieron ustedes como área de compliance para pasar de ser eh, ese enemigo? Porque lamentablemente es otro ¿Mm? comentario que nosotros que estamos en compliance, tú lo sabes bien, Diego, que muchas veces dicen, ahí viene el policía, Sí, ahí viene el malo. Entonces, ¿cómo se logra ese cambio para que dejen de decirnos eso y nos vean como los amigos, como los que realmente lo que queremos es ayudar a que las cosas sean mejores? claro, eso es súper importante. Mira, yo creo que ahí hay, te voy a dar la experiencia mía, pero también creo que lo he visto en otros colegas. Uno tiene que ser consciente. Hay personas a las que les gusta tener el rol de policía, que les tengan miedo, que actuar. Yo personalmente no considero que sea el camino al éxito en temas de cumplimiento, pero hay personas que les gusta. Eso hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que hacemos en Siemens Energy o qué es lo que dice nuestro programa? Nosotros vemos al compliance officer o al departamento de compliance con tres roles clave. Uno es el experto. Él tiene que conocer la normativa, tiene que conocer los procedimientos, tiene que conocer qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del ámbito del cumplimiento. Cada vez, y yo creo que en los países de los colegas que nos acompañan hoy, se está viendo las regulaciones, los gobiernos cada vez están apoyándose más en el sector privado, eso es bueno o es malo, en temas de cumplimiento. Entonces tienes ley de protección de datos, ley de anticorrupción, ley de antitrust, ley de AML, tienes muchísimas leyes. Entonces muchas veces el área legal te da un ok, pero tú desde el punto ético tienes que darle un análisis y tienes que decir qué podemos hacer y qué no podemos. Entonces tienes un rol de experto. El segundo rol que para nosotros es clave es el de guardián, veámoslo así como el policía, el que tiene que proteger la organización de que no se cometan errores en relación a temas de ética y cumplimiento. Pero el tercer rol, y que para mí me parece clave, es el de facilitador. Y ahí es donde yo me siento muy orgulloso cuando a mí me ha pasado, gracias a Dios, hace poco me llamó un gerente de una unidad de negocio y me dijo, como yo sé que a ti te importa el negocio, cuéntame cómo podemos manejar esto. Y ahí es cuando yo digo que estás logrando tu cometido, cuando te ven como facilitador, pero el facilitador no es el amigo con pinche que, venga a ver cómo le buscamos la comba al palo, como dicen en Colombia, la trampita a la ley, no. El facilitador es aquella persona que te trae en un tema y tú, dentro de tu conocimiento y dentro del marco de la ley y la ética, tratas de ver cómo lo puedes aplicar, cómo puedes sacar adelante esa oportunidad. Yo estuve un jefe y él alguna vez en una conferencia para mí dio un ejemplo que para mí es clarísimo. Él me decía, miren, el compliance, el departamento de compliance son como los frenos de un carro. Entonces uno piensa, ¿cómo así los frenos de un carro? Y me decía, y él decía, mire lo siguiente, ¿usted se montaría un carro que no tiene frenos? Yo personalmente no lo haría.
¿Por qué? Porque el freno me es una medida de seguridad. Entonces yo sé que si yo tengo mi carro y el límite de velocidad son 80 kilómetros, yo puedo ir a 80 kilómetros tranquilo si tiene un buen sistema de frenado. Porque si algo llega a aparecer, si tengo que dar una curva, el sistema de frenado me permite tomar esa curva de la manera correcta y seguir mi camino hacia mi objetivo. Pero tampoco ese freno puede impedirme ir a más de 10, porque entonces todos mis competidores van a 50 y yo voy a 10, ahí no le puedo andar. Y ese es el compliance officer policía, el que todo dice no, 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 no. Entonces tú tienes que hacer que tu negocio te vea como un facilitador sin perder esos dos roles, experto y guardián. Y para eso es sentarte, entender el negocio, explicarle el porqué de las cosas y volvemos aquí, la comunicación es clave y es decirles, mira, esto está así, este es el riesgo a que nos enfrentamos como organización y como individuos, porque también cada vez las leyes van más al individuo también en temas de ética y cumplimiento. Entonces, cuando la gente entiende por qué hay una razón detrás, cuando tú estás abierto a explicar, cuando tú estás abierto a escuchar las necesidades de tu negocio y en función de eso moverte, empiezan a dejar de verte como ese policía que llegó y corre, que todavía pasa, como a verte ese amigo del negocio que está ahí para permitirnos tomar riesgos controlados. Es decir, las empresas o la actividad comercial requiere riesgos. La única forma de no correr riesgos es no hacer nada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no son los riesgos que están ahí, porque tú no controlas el entorno. Tú controlas es cómo conoces ese entorno y cómo actúas en ese entorno. Si tú estás Latinoamérica, que creo que la mayoría de nuestros colegas son latinoamericanos, el entorno en temas de ética y transparencia y corrupción en Latinoamérica es complejo. Somos una región compleja. ¿Eso quiere decir que no vamos a hacer negocios? Claro, pero entonces vamos a tener más cuidado. Nosotros tenemos hay una región en Colombia, un departamento que se llama Cundinamarca. Y hay un refrán que nosotros decimos, yo soy muy de refranes que dicen, no es lo mismo hacer negocios en Dinamarca que en Cundinamarca. ¿Y a qué se refiere eso? A que tal vez cuando tú le hablas con tu colega alemán, sueco, noruego, donde el mundo es diferente, y tú miras los controles que tú tienes, dicen, uy, pero ustedes tienen muchos controles. Los tenemos para hacer las cosas bien. Es como cuando tú vas por la calle y hay un vecindario peligroso, pues tú caminas más rápido, no sacas el celular, no te pones a exponerte, pero no vas a dejar de caminar. No, Tienes que llegar, papaya, dirían ahí. dar papaya, gracias Pablo. Exactamente. Si tú tienes que pasar por ese vecindario peligroso para llegar a tu meta, tú lo vas a hacer ¿cómo? Con más cuidado. Entonces, yo creo que el rol del compliance officer es precisamente ese, explicarle a tu negocio cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, hacerle entender por qué ese riesgo no vale la pena y buscar la forma de sí tomar o gestionar los riesgos que se pueden gestionar. Cuando tú logras balancear esas tres peloticas, el experto, el guardián y el facilitador, cambia mucho el rol y tú empiezas a ver que el negocio proactivamente se acerca a ti. Siempre va a haber personas que te tienen miedo porque vienen y escucharon que el compliance officer esto, otro. Hay algunos jefes desafortunadamente que también muchas veces usan el coco de compliance. Es que si no compliance, no. Yo a veces alguna vez, hace muchos años en El una coco de capacitación, compliance sí, está ahí bueno. viene. Una vez en una capacitación me dijo alguien, disculpa, es que a mí mi jefe me dijo que no me subían el sueldo por compliance. Y le digo, la única persona que no le suben el sueldo por compliance es a mí. De resto, compliance no tiene que ver en tu evaluación de desempeño a menos que tú tengas un problema de compliance. ¿Lo has tenido? Me decía, no, le decía, entonces arregla tu problema de salario con tu jefe y no me metas. Pero eso pasa, pero yo te diría es también tú proactivamente nosotros mostrarle el beneficio a la organización de tener al compliance officer como un aliado y para eso, lo digo con mucho respeto, muchas veces tenemos que bajarnos de esa torrecita de marfil, subirnos las mangas y estar al lado del negocio apoyándolos donde nos necesitan, porque el negocio entiende eso y ellos valoran eso muchas veces, entonces van a decir, esta persona estuvo acá cuando la necesité, yo puedo ir abiertamente a plantearle una duda, un problema, una inquietud y no me van a poner ahí en la palestra como el que no sabe hacer las cosas. Entonces, yo pienso que es eso, es principalmente, pero creo que sí es clave cambiar el rol. El rol de policía, tienes que tener eso en tu kit de herramientas, pero no puede ser tu única herramienta porque si no, no vas a llegar muy lejos. Ah, me gustó y de una vez te cuento que te pido permiso para quedarme con tu ejemplo de los frenos del carro porque está buenísimo, ¿viste? No es mío, se lo tomé a otra persona, así que trale tranquilo, lo hizo en una charla No, y me me pareció encantó. excelente, me pareció Sí, excelente porque ejemplifica eso. Cuando él lo dijo, yo quedé como, sí, eso somos, es una medida de seguridad que te permite asumir el riesgo y ya. exacto. Vas bien en el camino, va caminando todo nítido, o sea, ¿para qué vas a meter el freno? Puedes seguir, vas bien con el negocio.
se atraviesa una vaca en la carretera, no, hay que Frena. meter freno, exacto. Sí. Pero estás Tiene toda la tranquilo lógica del porque mundo. tienes un buen sistema de frenado. Como te digo, yo no me montaría en un carro que no tiene frenos, pero tampoco me va a montar un carro que el freno no sirve y está configurado a que a Y los está 10 trabado. kilómetros se te frena, se te Sí, estaca. Pues ahí no me total. monto. Entonces, a mí me parece un ejemplo práctico y creo que ejemplifica eso. Somos una medida de seguridad, pero no somos el palo en la rueda. Ni lo debemos ser, ni debemos buscar serlo para tener protagonismo, y lo digo de la forma muy respetuosa. No, Creo sí, que esa figura del compliance, llegó el compliance y todo el mundo escóndase, no nos va a servir para... Está mandada a recoger y realmente no le veo futuro y en las organizaciones lo tienen muy claro. no, buenísimo. Pues mira, entraron otro par de preguntas, qué bonito. A ver, dice, ¿cómo ha hecho tu compañía para que los clientes entreguen formularios de vinculación? Ujú, Pues el cliente dice que le voy a comprar, entonces no me pongas trabas. Los ujú. clientes suelen tener mucha resistencia a entregar documentos o información de beneficiario final. Ok, te voy a dar mi experiencia. Yo he tenido la suerte, y te lo digo, yo no sé si es suerte, porque ese tema me lo plantean muchas personas y les digo, mire, yo realmente en los 3 años que llevo en Siemens Energy como Compliance Officer, he tenido la suerte de que, y aquí hablamos de Colombia, Colombia tiene una ley de prevención de lavado de dinero muy estricta. Obviamente como que no es una sorpresa para nadie que Colombia desafortunadamente y algunos países latinoamericanos hemos tenido fuerte influencia de dineros ilícitos por temas, pues, de narcotráfico, grupos al margen de la ley y demás. Por eso el gobierno ha optado por implementar controles en ese tema muy, muy fuertes. Y eso nos ha ayudado a las empresas porque nos ha definido un marco legal donde tú estás en la obligación de solicitar esa información. Y las últimas actualizaciones legales cada vez le dan más peso a esa actualización. Ahora bien, cuando a mí me lo preguntan internamente en Colombia, yo no he tenido mayor inconveniente con los clientes, proveedores, etcétera, locales, diciéndoles, mira, necesito tu información, por favor, entrégamelo, acá está el marco regulatorio. Cuando toco clientes del extranjero, muchas veces, la mayoría de las veces, hemos llegado a tener muy buen detalle de información por lo mismo. Y aquí viene otra vez la clave, a explicarle a la gente el por qué. Yo marco reunión, yo utilizo al negocio, le digo al negocio, marca la reunión porque tú eres el que tiene el contacto con el tercero, porque si a un cliente llega de una vez un correo del compliance officer, puede que se sienta, uy, ¿qué pasó acá? Entonces, lo que por medio del negocio organizamos una reunión, le explico, mira, a mí la ley me pide esto, si tú me lo puedes entregar, si tú cotizas en una bolsa, por favor dime y yo busco la información directamente. Entonces, ha sido un proceso muy de comunicación, pero cuando la mayoría de los casos, te digo, en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, me han entregado la información. ¿Basándome en qué? Primero, la ley colombiana que me faculta solicitar esa información y segundo, teniendo un diálogo y explicándole cuál es el motivo. También las compañías, pues les decimos, mira, esto también se basa en nuestro programa interno, regulaciones de nuestra casa matriz, toda la información se va a manejar con debida confidencialidad. Lo mismo cuando hay un hallazgo, cuando nos entregan esa información y genera un hallazgo, de forma muy educada, de forma muy correcta, diciendo que en ningún momento somos un juez, una autoridad que no estamos juzgando, simplemente estamos dándole cumplimiento a los requerimientos legales. La mayoría de las veces no he tenido mayor inconveniente en que me entreguen esa información. Y ha sido por eso. Obviamente donde la información es pública, porque, o no es pública, donde la información es permitida, porque hay ciertos países, por ejemplo, que tienen leyes de protección de datos muy, muy estrictas. Entonces, en esos casos, tú lo que haces es entrar al site de la compañía y muchas veces ahí están los nombres de los directivos. Hay herramientas hoy por hoy en el mercado que tú puedes obtener una información de estructura accionaria. Entonces, tienes que apoyarte en ese tipo de cosas, pero normalmente solicitarlo, sino utilizar algún tipo de herramienta o algún tipo de fuente pública para obtener esa información. Entonces, eso ayuda bastante y eso nos ha permitido acá, porque no lo hago yo, tengo un equipo de personas que me apoyan, gracias a Dios, nos ha permitido lograr entender esto y capacitar al negocio para que sepa cómo pedírselo y cuando el negocio alguien no se lo quiere dar, pues nos contacta y nosotros muy amablemente se lo explicamos al cliente, porque como dijo la persona que hizo la pregunta, el cliente hay que tratarlo con mucho más tacto, porque en el proveedor, y lo digo con respeto, tienes un poquito más de poder de negociación. Con el cliente dice, pues yo lo voy a comprar, pero ya muchos clientes, sobre todo acá en Colombia, ya saben que todo se lo van a pedir. Entonces, no es como que sea Siemens Energy el único que se inventó esto, porque claramente el colega le está pasando o la colega le está pasando lo mismo. Entonces ya se vuelve una práctica un poco más regular. Sí, mira, hay otra pregunta que se refiere a los programas de incentivos. Entonces decía, ¿deben otorgarse o no? Esa es una pregunta interesante porque siempre surge el tema de cómo manejo mi programa de incentivos para que no genere incentivos perversos, ¿verdad? Ujú. Sí,
Mira, nosotros actualmente no tenemos un programa de incentivos para el cumplimiento de objetivos éticos. O sea, es decir, nosotros no, hace muchos años cuando estuvo la crisis, sí una parte de los bonos estaba atado al cumplimiento de metas éticas de la compañía, que yo creo que también eso va atado un poco al cambio cultural y es empezar a mostrar el tema positivo de tener un programa de ética. Pero ya en este momento que creo que somos una compañía que tiene un programa de ética con una madurez interesante, aunque seamos una compañía nueva, Siemens Energy tiene 3 años, pero pues viene con todo el ADN y toda la historia de Siemens y todo nuestro programa de cumplimiento. Ya hoy por hoy no lo hacemos porque lo que tú dices puede generar un incentivo perverso en la gente. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que haber? De pronto no puede, a ti no te, yo lo pensaría, a uno no le deberían pagar por actuar correctamente. Lo que debe haber es una sanción para actuar incorrectamente. Entonces, tienes que tener es claramente que si haces las cosas bien te va a ir bien, pero si haces las cosas mal, van a haber sanciones, porque eso también puede ser el problema. Puede que no tengas incentivos, pero tampoco tienes castigos. Entonces ahí tienes un problema. Entonces digo, no nos deben pagar por actuar éticamente, pero sí debe ser muy claro las sanciones, y eso lo tiene que decir tu código de conducta y tu reglamento de trabajo y demás, las sanciones por incumplir o actuar de forma no ética o no transparente. Entonces, es más en el sentido inverso, lo veo yo. Pues bueno, mira, como ya estamos acercándonos a la recta final, nos quedan dos preguntas ahí, pero sí hay un tema que me gustaría preguntarte y tal vez dejamos las dos preguntas para el final, porque creo que suena bien hacer esta pregunta. ¿Cómo es la parte de las tendencias? ¿Qué crees que se nos viene en temas de cumplimiento en los próximos años? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que el rol del compliance officer ha cambiado mucho, el rol de cumplimiento. En principio éramos el área encargada de verificar temas de anticorrupción, que no se pagara un soborno, que no se hiciera un pago indebido, que no se utilizara un conflicto de interés. Estaba muy enfocado en temas de anticorrupción. Los últimos años la legislación ha ido cambiando, es decir, ya, no se, ya el rol del compliance officer incluye temas de prevención de lavado de dinero, que es supremamente importante y yo creo que fortalece nuestro rol. También se incluye el tema de protección de datos personales. En el caso, por ejemplo, de las compañías que, como en el caso nuestro Siemens Energy, que tenemos productos o tecnología de diferentes países, el tema de control de exportaciones, por ejemplo, si ustedes, no sé si alguno lo ha vivido con el tema de las sanciones que ponen los países o sus programas de control de exportaciones, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania y Rusia, donde muchas jurisdicciones europeas y norteamericanas o Norteamérica han impuesto sanciones a productos rusos. Se vuelve también clave ese rol, es analizar si tus productos, servicios, bienes pueden llegar a incumplir una de esas sanciones. Entonces ahí tienes que analizar muy bien quién es el destinatario final, cómo va a usar el producto, para qué lo va a usar. Entonces tienes una responsabilidad mayor, no solo es vender tu producto y hacerlo éticamente, sino garantizar que tu producto no se use para cosas indebidas. Y otro punto que yo creo que está tomando muchísima fuerza, me parece supremamente interesante, y lo estamos viendo, por ejemplo, acá en Colombia, pues en Alemania se está viendo, ya se empieza a ver acá en Colombia, en Latinoamérica y en Siemens Energy lo vemos, es el tema de derechos humanos. Las compañías tenemos la obligación de respetar los derechos humanos, pero se nos está pidiendo tomar un rol mucho más relevante. Compañías como Siemens Energy, que nuestros proyectos pueden ser relativamente grandes en zonas alejadas, donde puede haber impactos sobre comunidades, sobre el medio ambiente, sobre todo este tema, los derechos humanos se vuelven claves. Y ahí me parece que el área de compliance también está tomando mucha fuerza. Es un tema supremamente interesante, es un tema que tenemos que ver, nosotros lo vemos desde tres ópticas. Al interior de tu organización, que es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, que ninguna persona sea discriminada, sea acosada, sea rechazada por ningún tipo de razón con tus proveedores o tu cadena de abastecimiento, y es decir, que para lo que ellos te entregan, y aquí viene muy en parte también lo de los códigos de éticas con proveedores, garantizar que no se use trabajo esclavo, que no se utilicen menores de edad, que no utilicen materiales restrictivos. Se vuelve muy importante utilizar el tema de derechos o empezar a analizar el tema de derechos humanos en tu cadena de suministro y en tus clientes. Y aquí es suprema más, y aquí es complicado como la pregunta anterior del tema del cliente, y es muchas veces puede que yo no sea, o así lo vemos nosotros, Siemens Energy no sea el causante del impacto en los derechos humanos, puede que sea tu cliente. Pero si nosotros somos conscientes, tenemos la responsabilidad de saber que hay un impacto en los derechos humanos que no se está compensando,
tenemos que levantar la mano. Y nosotros hemos tomado la decisión en algunos casos de proyectos en donde nosotros no somos el causante del impacto, pero creemos que puede tener un impacto fuerte en los derechos humanos, de no participar. Entonces, si tú me preguntas, obviamente pueden haber muchos otros temas, pero creo que derechos humanos es un tema clave que está tomando muchísima fuerza y que empieza a ser nuestra responsabilidad, depende de las áreas, ¿no? Hay áreas que lo manejan sostenibilidad, otro tema, pero en el caso de Siemens Energy cae sobre el scope de compliance y nos parece un tema muy, muy clave. Y aquí también el tema de data privacy que lo habíamos hablado y ahorita con todo el tema de las inteligencias artificiales y todo esto, el manejo de datos, el big data se vuelve supremamente clave y ahí tienes que apoyarte mucho en el negocio para entender bien cómo eso puede impactar tus procesos. Pero yo diría que va en esa línea de tener un compliance officer como más holístico o un área de compliance que abarque muchos más aspectos y ahí volvemos clave. Busca aliados dentro de tu organización para poder entender cómo eso te impacta, porque una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es transferir o traducir esa norma a tu día a día. Entonces ahí eso creo yo que es clave. O sea, me parece súper importante, me parece súper interesante los cambios que se están dando, que van en la dirección correcta, por lo menos desde el punto de vista de los temas a cumplir. Buenísimo. Pues Diego, nos quedan 4 minutos y nos quedan 2 preguntas, entonces te voy a pedir respuestas de 1 minuto en cada uno. Respecto a lo que explicas de la solicitud de información, algunos clientes se apalancan en el monto de la operación cuando es de baja cuantía. Entonces, lo que pregunta aquí Mildred es si es recomendable tener cuantías diferentes según tipos de negociaciones por tipo de proveedor. Me imagino que para tener algún tema de administración de riesgos, dependiendo del tipo de contrato, monto, etcétera, por ahí debe venir la duda. Mira, en el caso nuestro, nosotros no manejamos cuantía para hacer debida diligencia del proveedor o del tercero, la contraparte. Nosotros a todos les pedimos la debida diligencia y hasta ahora pues no hemos tenido mayor inconveniente en el tema de la cuantía, pero sí me parece un tema relevante, sobre todo cuando tienes de pronto o tienes un departamento de compliance un poco más pequeño, no cuentas con las herramientas tecnológicas, porque todo esto se apoya en herramientas tecnológicas. Ahorita en Colombia hay muchas, pero obviamente esto tiene un valor. Si tú estás hasta ahora empezando y estás hasta ahora desarrollando tu programa de compliance, yo sí recomiendo definir por cuantía puede ser un criterio, pero también el tipo de contraparte, porque no es el mismo riesgo el que de pronto eventualmente le compras, no sé, sillas de oficina para a un proveedor que hace parte de tu cadena productiva o un proveedor estratégico, que independiente que sea estratégico, de pronto las ventas al año son elevadas, pero puedes hacer ventas pequeñas, yo igual a esos tipos de proveedores sí los verificaría. Entonces yo lo que haría es hacer un análisis por cuantía, tal vez no de la operación puntual, sino del volumen que puedes tener en el periodo del año, porque tú te puedes decir, yo le voy a comprar a este señor, le compro desde una silla que cuesta $100, pero es que le compras 1000 sillas en el año. ¿Sí me entiendes? O también el tipo de producto. Entonces, sí lo veo válido, sí lo veo una estrategia buena, porque también el tema es que tú no te puedes, si tienes recursos limitados, tienes que enfocarlos en los temas críticos. Si tú te pones, como dices, si no te puedes poner a matar una mosca con un cañón. Entonces, creo que es válido. Si tienes los recursos para verificar a todos, verifícalos. Pero si no, enfócate en los más relevantes para tu operación, ya sea por monto, por tipo de operación o por tipo de contraparte, digo. Buenísimo. Y finalmente, Francisco Santa Ana, eh, aquí pregunta, ¿bajo cuáles criterios recomiendas evaluar a los proveedores en materia de debida diligencia, además de corrupción y prevención de lavado? ¿Y cada cuánto tiempo se deberían de estar actualizando estas evaluaciones? Ok, digamos que en el caso nuestro, nosotros evaluamos desde, creo que son las ópticas, son obviamente temas de cumplimientos legales y anticorrupción, es decir, que no se incumplan leyes en ese sentido, eso también incluye temas de prevención de lavado de dineros. Tenemos un énfasis y ahí pues es una evaluación integral, no es solo de compliance, sino de toda la compañía, tema medioambiental, cumplimiento de las leyes medioambientales, cumplimiento de leyes laborales, tema de trabajo esclavo, el tema de trabajo de niños, el tema medioambiental, el uso de materiales restringidos y el tema de la protección de los derechos humanos. Yo creo que son al menos esos 5 bloques claves los que tienen que incluir la evaluación o los requerimientos de proveedores. Ya eso lo puedes ir desarrollando más o menos dependiendo de la estructura que tengas, pero sí tienes que tratar de que enfocar medio ambiente, derechos humanos, cumplimiento de la ley, y ahí se te mete todo, anticorrupción, lavado de activos, etcétera, y el tema laboral. Tú tienes que por lo menos garantizar esas 4 aristas, pensaría yo. Ahora la periodicidad de la evaluación, yo creo que va muy en mano del mismo punto que hablábamos ahorita en la pregunta anterior, y es
nosotros internamente, el área de abastecimiento nuestro, define unos criterios de criticidad de nuestros proveedores, porque obviamente pues somos una compañía que yo creo que puede tener alrededor de 1.000 proveedores, no hay forma de evaluarlos a todos en la misma periodicidad. Entonces, dependiendo de la cantidad de proveedores que tengas, tú lo que tienes que hacer es, si tienes un número muy elevado que tú dices, no puedo evaluarlos a todos cada 2 o 3 años, define criterios para definir prioridades. Entonces, a estos proveedores que son mis proveedores críticos y me representan 30 proveedores, los evalúo cada año. A estos proveedores intermedios que son 20%, que son 200, cada vez los voy a evaluar cada 2 años. Y a los demás los voy a evaluar en un periodo de 3 o 5 años. Entonces, tienes que buscar la forma de que no, y obviamente aquí también tiene que ser un trabajo mancomunado con los áreas de EHS, con el área de aprovisionamiento, compras, y buscar cómo lograr esa estrategia que te permita tener un panorama de control, porque tú nunca vas a tener total control, no vas a poder verificar el 100%, bueno, a menos que tengas una estructura gigante o tengas muy pocos terceros, pero no creo que sea el caso, pero al menos tratar de enfocarte y también ir avanzando poco a poco. Entonces yo te diría eso, yo los clasificaría por criticidad y dependiendo de esa criticidad haría evaluaciones. Y ya la criticidad va a depender, pues obviamente, de tu negocio, de tu tipo de proveedor, de en qué mercado te involucras. Esos son temas que uno tiene que analizar. O sea, la misma criticidad que tiene una compañía de, no sé, nosotros que somos de tecnología para el sector eléctrico, tal vez no lo tenga un retail y tal vez nosotros trabajamos en sectores de mayor riesgo que un retail, o puede que el retail trabaje en zonas donde hay una mayor influencia de lavado de activos. Entonces tienes que ver cuál es tu riesgo, por dar un ejemplo solo lavado de activos, y con base en eso identificar cada cuánto debes hacerlo. Buenísimo. Pues bueno, Diego, hemos llegado al final del programa de hoy. De verdad, como siempre, es increíble compartir con profesionales como tú por todos los grandes conocimientos que nos comparten. En su pantalla están viendo ya la evaluación del evento. Apreciaremos mucho que nos puedan dejar sus comentarios y calificación. Y no dejo de invitarlos al Masterminds Week que se va a llevar a cabo del 5 al 9 de diciembre, donde vamos a tener mucho material y muchos invitados especializados en la cadena de suministros. Van a ser 5 días supercargados de conocimiento y experiencias. Así que no dejen de ponerlo en sus calendarios. Diego, ¿algún mensaje final para todos nuestros invitados? No, pues principalmente agradecerte a ti y a Ingrid por la invitación, a Éticos y a Mastermind. Y nada, decirles que lo importante en temas de cumplimiento es empezar, es identificar cuáles las necesidades de tu organización y con base en eso yo digo es preferible primero aprender a caminar antes de correr. No trates de implementar algo muy complejo si no estás preparado. Y repito, busca aliados dentro de tu organización y muéstrales lo importante o el valor que les genera tener un programa de compliance eficiente. Esos serían los estos. Obviamente cualquier persona que me quiera contactar y si puedo apoyarlo en algo, pues nada, el mayor gusto. Y nuevamente agradeciendo la invitación, espero que esta hora que realmente se me pasó muy rápido haya sido del Demasiado. agrado de ustedes y les haya podido explicarles algo, como decimos acá. Diego, te agradecemos de verdad todos los conocimientos compartidos, el espacio que nos diste y a todos los invitados del día de hoy, pues les mandamos un abrazo y que pasen muy feliz fin de semana. Un abrazo, feliz fin de semana, cuídense mucho. Chao, chao. Bien, bye.